El cuchillo se hundió en mi pecho como si fuera el de Caín, pero no era sangre lo que brotaba, sino un grito ahogado que nadie oyó. Eres una vergüenza para esta familia, Adrián. Vete y no vuelvas nunca, rugió mi padre, su voz un trueno en la plaza de Ceuta, mientras la multitud murmuraba como olas furiosas. 12 años después, cuando pisé el mármol de mi nueva mansión, ellos gateaban a mis pies, susurrando, perdón, como si el dinero pudiera lavar el veneno que me habían inyectado en el alma. Me llamo Adrián, y mi vida en Ceuta siempre había sido un tapiz tejido con hilos de salitre y secretos. Nacido en esa franja de España aferrada al norte de África, donde el mar Mediterráneo besa el Atlántico y las murallas árabes susurran historias de exilios antiguos, crecí entre el aroma de jazmines y el eco de las campanas de la catedral. Mi familia, los Morales, eran de esos que presumían de linaje ceutí puro, con raíces en los conquistadores que cruzaron el estrecho siglos atrás. Mi padre, Ramón, era un pescador endurecido por las tormentas, con manos como redes rotas y un corazón más seco que la tierra árida que rodea la ciudad. Mi madre, Isabel, tejía mantones en silencio, sus ojos siempre bajos, como si el peso de las costumbres la hubiera doblegado. Y luego estaba Héctor, mi hermano mayor, el hijo dorado, el que cargaba el apellido con orgullo, el que se casaría con una chica de buena familia y perpetuaría el nombre. Héctor y yo éramos inseparables en la infancia. Corríamos por las playas de la Cala Tarajal, saltando sobre las rocas donde las gaviotas picoteaban conchas, y nos contábamos sueños bajo el cielo estrellado que parecía un manto moruno. Él era el fuerte, el que defendía mis torpezas en la escuela, yo, el soñador, el que dibujaba mapas imaginarios de tierras lejanas. Pero la pubertad trajo sombras. A los 16, sentí por primera vez ese tirón inexplicable hacia los cuerpos de los chicos en el vestuario del instituto, un calor que me ruborizaba como el sol poniente. Lo negué, lo enterré bajo capas de risas forzadas y partidos de fútbol en el campo de las piedras. Hasta que llegó Mateo. Mateo era un chico de Málaga que llegó a Ceuta por un intercambio escolar, con ojos verdes como el mar en calma y una sonrisa que desarmaba murallas. Nos encontramos en la biblioteca de la biblioteca pública, entre estanterías polvorientas de libros sobre la historia de la ciudad. Él leía poesía de Lorca, y yo, fingiendo interés, me senté a su lado. El amor es un fuego que arde sin ser visto, murmuró, citando versos que me erizaron la piel. Esa noche, en la playa desierta, nos besamos por primera vez. Fue un beso salado, urgente, como si el estrecho entero conspirara para unirnos. Durante meses, fuimos un secreto compartido, manos entrelazadas en las sombras de los callejones del barrio de San Francisco, promesas susurradas en la quietud de la medianoche. Me sentía vivo, por primera vez, como si Ceuta no fuera una prisión, sino un Edén oculto. Pero los secretos en una ciudad pequeña como la nuestra duran lo que un suspiro en el viento siroco. Alguien nos vio, un vecino chismoso con lengua de víbora, y el rumor corrió como reguero de pólvora. Mi padre lo oyó en el mercado de la Plaza de África, donde los pescaderos gritan ofertas como juicios. Volvió a casa con el rostro enrojecido, no por el sol, sino por la furia. Me arrastró al salón, donde mi madre sollozaba en un rincón y Héctor, mi Héctor, estaba de pie con los puños cerrados, pero en silencio. ¿Es verdad, Adrián? ¿Eres uno de esos degenerados? Su voz era un látigo. Intenté explicarme, balbuceé sobre amor, sobre no elegir lo que el corazón dicta, pero él no escuchaba. Has mancillado nuestro nombre. En Ceuta, la familia es sagrada, y tú la has profanado. Me golpeó, no con los puños, sino con palabras que dolían más, no eres mi hijo. Ve. Y no vuelvas hasta que Dios te cure de esa abominación. Héctor no dijo nada. Sus ojos, esos ojos que siempre me habían protegido, ahora me miraban con una mezcla de lástima y traición. ¿Por qué, Adri? ¿Por qué nos haces esto? Susurró después, cuando padre salió a fumarse un cigarro en el balcón. Intenté tocar su brazo, pero se apartó como si yo fuera fuego. No es por ti, Héctor. Es por mí. ¿Por quién soy? Él sacudió la cabeza, lágrimas rodando por sus mejillas. Aquí no hay lugar para eso. Vete, antes de que sea peor. Esa noche, con una mochila raída y 20 euros en el bolsillo, crucé el estrecho en un ferry que olía a diésel y despedidas.
Madrid me recibió con sus avenidas impersonales, un refugio anónimo donde podía respirar sin que el peso de la tradición me aplastara. Los primeros años fueron un infierno disfrazado de libertad. Trabajé de camarero en bares de Chueca, el barrio gay de la capital, sirviendo cañas a hombres que reían con una soltura que yo aún envidiaba. La soledad me carcomía, echaba de menos el rumor del mar ceutí, el sabor del atún en escabeche que mi madre preparaba los domingos. Intenté contactar con Héctor una vez, una carta que envié a la vieja dirección, pero nunca llegó respuesta. Mateo se había ido de Ceuta meses después de mi partida, y su número ya no existía. Me sentía como un fantasma, desterrado de mi propia historia. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de toros, me ofreció una salida. En una de esas noches madrileñas, conocí a Javier, un empresario andaluz con ojos astutos y una red de contactos en el mundo de la tecnología. Él vio en mí algo más que un camarero, ambición, inteligencia cruda. Tienes fuego, chico. Úsalo. Me metió en su startup, un proyecto de apps para turismo virtual. Aprendí deprisa, devorando código como si fuera mi salvación. Javier se convirtió en mentor, y algo más, un amante intermitente, sin promesas, pero con lecciones sobre el poder. En este país, el dinero abre puertas que el amor cierra, me dijo una vez, mientras fumábamos en su ático con vistas a la Gran Vía. 10 años después, la app se vendió por millones. Yo era rico, no por herencia, sino por sudor y noches en vela. Pero el dinero no curaba las heridas, solo las cubría con oro. Soñaba con Ceuta, con la mansión abandonada en el acantilado de Benzú, esa joya decrépita que perteneció a un noble español en el siglo XIX. La compré sin pensarlo, un capricho de venganza dulce. 2 millones de euros por paredes agrietadas y vistas eternas al mar. Volver a Ceuta no era un regreso, era una reconquista. El día que llegué, el sol quemaba como en mi infancia. El ferry atracó en el puerto, y el aire salado me golpeó como un viejo amigo traidor. Bajé con una maleta de cuero y un chofer que esperaba en un Mercedes negro. La ciudad parecía la misma, las murallas almohades erguidas como guardianes mudos, el bullicio del mercado donde se mezclan voces en español, árabe y francés. Pero yo era otro. La gente me reconocía en susurros, ese es Adrián Morales, el del escándalo. Mira cómo ha cambiado. Sonreí, amargo, mientras el coche subía la colina hacia Benzú. La mansión era un sueño hecho piedra, torres puntiagudas, jardines salvajes con olivos centenarios y bugambillas que trepaban como amantes desesperados. Me instalé en el salón principal, con techos abovedados y un piano de cola cubierto de polvo. Esa noche, solo con una copa de Ribeiro Ceutí, miré por la ventana el estrecho, donde las luces de Tánger parpadeaban como promesas rotas. Y entonces sonó el timbre. Era Héctor. Mi hermano, con el cabello salpicado de canas prematuras y una barba descuidada que no recordaba. Llevaba un traje barato, arrugado, y en sus ojos, ese mismo azul del mar en tormenta. Adri. Dios, has vuelto. Su voz se quebró, y por un instante, fuimos niños de nuevo, corriendo por la playa. Pero yo me mantuve firme. ¿Qué quieres, Héctor? ¿Vender pescados a domicilio? Él bajó la mirada, avergonzado. No. Vine a felicitarte. La ciudad habla de ti. De la mansión. Mentira. Lo sabía. Pero lo dejé entrar, porque una parte de mí aún anhelaba su abrazo. Hablamos durante horas, alrededor de una mesa improvisada con queso cabrales y pan de higo. Me contó de su vida, casado con Carmen, una maestra del instituto, 2 hijas pequeñas. Padre había muerto hace 5 años, de un infarto en el barco, maldiciendo tu nombre hasta el final. Madre vivía en un piso pequeño, tejiendo para olvidar. Ella te extraña, Adri. Todos lo hacemos. Negué con la cabeza. ¿Todos? Incluyendo tú, que me dejaste ir sin una palabra. Él se removió, incómodo. Tenía miedo. Padre. Nos controlaba a todos. Pero yo te quería proteger. Proteger. La palabra me quemó. Me traicionaste, Héctor. Elegiste la familia sobre mí. Esa noche, el aire se cargó de electricidad no dicha.
Cuando se levantó para irse, su mano rozó la mía, un toque accidental que duró demasiado. Sentí ese viejo tirón, confuso, prohibido. ¿Era posible? Héctor siempre había sido hetero, el pilar de la normalidad. Pero en sus ojos, vi duda, un secreto enterrado. Quédate, murmuré, y él lo hizo. Dormimos en habitaciones separadas, pero el amanecer nos encontró en el balcón, hombros tocándose, el sol tiñendo el mar de oro. Te quiero, hermano, dijo, y su voz tembló. No era solo fraternidad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas, como la tramontana que azota Ceuta en invierno, trayendo arena del desierto y promesas de cambio. Héctor empezó a visitarme a diario, bajo el pretexto de ayudarme con las reformas. Juntos, contratamos albañiles marroquíes para restaurar los frescos moriscos en las paredes. Y mientras el polvo volaba, las palabras fluían. Me contó de su matrimonio. Carmen era buena mujer, devota, pero el lecho conyugal se había enfriado como el té de menta olvidado. Siento que vivo a medias, Adri. Como si algo en mí estuviera muerto. Sus confesiones me desarmaban, veía en él el eco de mi propio dolor, un hombre atrapado en las redes de la tradición ceutí, donde el honor familiar pesa más que el alma. Una tarde, mientras pintábamos el jardín, el sol nos encontró sudados, camisas pegadas al cuerpo. Él se quitó la suya, revelando un torso marcado por años de trabajo en la lonja, músculos tensos como cuerdas de guitarra. Yo lo miré demasiado tiempo, y él no apartó la vista. «¿Héctor? ¿Qué es esto?», pregunté, mi voz un hilo. Él se acercó, el olor a tierra y sudor envolviéndome. «No lo sé. Pero desde que volviste, no puedo dejar de pensar en ti. En lo que pudimos ser». Sus labios rozaron los míos, un beso tentativo, cargado de culpa y deseo reprimido. Fue como regresar a casa, pero una casa prohibida. Nos entregamos en el cobertizo del jardín, entre herramientas oxidadas y el zumbido de las abejas, un acto desesperado que borraba 12 años de silencio. Después, yacimos enredados, el mar rugiendo abajo como testigo mudo. «Esto es pecado», murmuró él contra mi cuello. «No, es verdad», respondí, pero en mi corazón, la duda ya germinaba. La ciudad empezó a murmurar de nuevo. Ceuta es un pañuelo, los chismes viajan más rápido que el viento levante. Carmen lo confrontó una noche, después de una cena familiar en la que yo no estuve invitado. Héctor me lo contó al día siguiente, con el rostro demacrado. «¿Sabe algo? Dice que paso demasiado tiempo aquí, ¿qué pareces?» «Influirme». Reí, amargo. «Influir». Como si el demonio anduviera suelto. Pero el miedo en sus ojos me heló. «No puedo perderla, Adri. Ni a las niñas». Ahí estaba el primer corte, él elegía de nuevo, no a mí, sino a la fachada que lo definía. Prometió distancia, pero volvía cada noche, atraído como polilla a la llama. Entonces llegó la traición que lo cambió todo. Una mañana, mientras revisaba planos en el salón, mi madre apareció en la puerta. Isabel, frágil como una mantilla de encaje, con el rostro surcado por arrugas que no recordaba. «Hijo, ¿puedo pasar?». Su voz era un susurro. La abracé, y lloró contra mi pecho, pidiendo perdón por las noches en vela, por las oraciones que no sirvieron. «Tu padre era un hombre de su tiempo, Adrián. Duro como la sierra de Beni Hassán. Pero yo siempre supe que eras puro». Hablamos de todo, de mi éxito en Madrid, de la soledad que me había forjado. Le mostré la mansión, sus tesoros redescubiertos, y por un momento, fuimos madre e hijo de nuevo. Pero ella traía un propósito oculto. «Héctor. Está perdido, hijo. Desde que tu padre murió, bebe demasiado. Y ahora, contigo aquí, temo por su alma». Sus palabras me golpearon como una ola traicionera. «¿Qué quieres decir?». Ella vaciló, luego soltó, «Lo vi, la otra noche. Saliendo de tu habitación al alba. Como amantes». El mundo se inclinó. Héctor lo había confesado, o ella lo había espiado. «Madre, no es lo que piensas». Pero ella sí lo pensaba, y peor, debes irte de nuevo, Adrián. Por él. Por la familia. Ceuta no perdona estas cosas.
El perdón que pedía era condicional, manchado de hipocresía. La eché, no con ira, sino con una tristeza profunda que me dejó hueco. Héctor llegó esa tarde, ajeno. Vi a mamá. ¿Qué le dijiste? Lo confronté, mi voz temblando. Ella lo sabe. Todo. Su rostro palideció. Adri, yo. No puedo. Carmen amenaza con divorcio, la iglesia nos repudiaría. Soy el único que queda con el apellido. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Te quiero, pero no así. No puedo ser como tú. Como yo. La palabra era un puñal. ¿Gay? ¿Es eso lo que soy para ti, una enfermedad? Grité, y él retrocedió. No. Eres mi hermano. Pero esto nos destruirá. Se fue, dejando un silencio ensordecedor. Esa noche, solo en la mansión, bebí hasta el amanecer, el estrecho riendo de mi estupidez. Los días se volvieron un borrón de aislamiento. Reformé la casa con furia, convirtiéndola en un santuario, bibliotecas llenas de Lorca y Goitisolo, un estudio con vistas al mar donde escribía mis memorias. Pero el vacío crecía. Intenté olvidar a Héctor, saliendo a los bares del centro, donde hombres ceutíes discretos buscaban lo mismo que yo, un toque de humanidad en la noche. Uno de ellos, un profesor llamado Luis, me ofreció consuelo temporal, pero su ternura solo acentuaba la ausencia. El clímax llegó en la fiesta de San Antonio, patrono de Ceuta, cuando la ciudad se ilumina con faroles y el aire huele a pólvora y sardinas asadas. Invité a la alta sociedad local a mi mansión, un gesto calculado, mostrar que el degenerado había triunfado. Vinieron todos, alcaldes, empresarios, incluso el obispo con su cruz reluciente. Y entre ellos, Héctor y Carmen, ella con un vestido floreado, él con ojos huidizos. Brindamos con cava, bailamos al son de flamenco ceutí, pero la tensión era palpable. En un rincón, mi madre me susurró, mira lo que has hecho. Él sufre por tu culpa. La chispa estalló cuando un invitado ebrio, un primo lejano, soltó, Adrián, ¿sigues con esos vicios madrileños? Cuéntanos, ¿quién calienta tu cama ahora? La sala se congeló. Miré a Héctor, que palideció. Mi vida es mía, primo. Y mejor que la tuya. Pero él no se contuvo, basta. Adrián es familia, y ha honrado Ceuta con esto. Su defensa fue un bálsamo, pero Carmen lo miró con daga. Más tarde, en el jardín, me arrinconó. Sé lo tuyo con mi marido. Eres una plaga, Adrián. Vete antes de que lo arruines todo. Héctor no soy yo. Salió de las sombras, furioso. Carmen, cállate. Sí, pasó. Y lo haría de nuevo. Ella jadeó, traicionada. Eres como él. Un monstruo. La escena fue caótica, gritos, platos rotos, invitados huyendo como ratas. Mi madre intervino, arrodillándose ante mí en el césped húmedo. Perdóname, hijo. Te fallé. Otros se unieron, vecinos que una vez me escupieron, ahora rogando favores. Adrián, invierte en mi negocio. Perdona el pasado. Pero era Héctor quien importaba. Me miró, roto. No puedo elegirte sin destruirlo todo. Adiós, hermano. Se fue con ella, dejando la mansión en ruinas emocionales. Yo colapsé en el balcón, el mar testigo de mi soledad. ¿Valía la venganza esto? El dinero había traído de vuelta los fantasmas, pero no el amor. Las semanas posteriores a la fiesta fueron un purgatorio personal. Ceuta, mi amada y odiada ciudad, se convirtió en un laberinto de miradas acusadoras y susurros piadosos. Los periódicos locales, esos panfletos sensacionalistas con olor a tinta fresca y prejuicios rancios, titularon ¿El regreso del hijo pródigo, bendición o maldición? Entrevisté a un periodista en un café del Paseo de las Murallas, rodeado de jubilados jugando al dominó. Adrián, has agitado el avispero. La gente habla de escándalo, de cómo tú. Orientación ha corrompido a tu hermano. Reí, seco. La corrupción estaba aquí antes que yo. Solo la destapé. Héctor desapareció.
Su teléfono sonaba en vacío, su casa cerrada como una tumba. Carmen había huido a casa de sus padres en la línea, con las niñas, dejando una nota que él me mostró en un encuentro clandestino en la playa de la Concepción, al amanecer. Me voy. No me busques. Has elegido. Él estaba demacrado, ojeras como moretones, una botella de anís medio vacía a sus pies. La perdí, Adri. Todo por un momento de debilidad. Lo abracé, y él se derrumbó. No fue debilidad. Fue verdad. Pero la verdad duele más que la mentira. Hablamos de fugas, de irnos juntos a Madrid, empezar de cero. Podríamos ser libres, le dije, evocando sueños infantiles. Él dudó, el peso de Ceuta anclándolo. ¿Y las niñas? ¿Qué diré? Que su padre es. ¿Como tú? Otra vez esa palabra, como un estigma. La decisión difícil llegó esa misma semana. Mi madre, en un arrebato de redención, organizó una reunión familiar en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, bajo los vitrales que filtran la luz como juicios divinos. Estaba allí, arrodillada en un banco, rosario en mano. Ven, hijo. Hablemos con Dios. Fui, no por fe, sino por cierre. Héctor llegó tarde, con el cura local, un hombre enjuto llamado Padre Miguel, que olía a incienso y secretos. Hijos míos, el amor es de Dios, pero el pecado. El pecado divide. Sus palabras eran un bálsamo tibio, pero insuficiente. Héctor confesó, voz quebrada, Padre, amo a mi hermano. No como se debe. El sacerdote palideció, pero en Ceuta, hasta los hombres de Dios navegan aguas grises. El amor fraternal es puro, pero el cuerpo engaña. Arrepiéntete. Salimos a la plaza, donde vendedores ambulantes ofrecían dátiles y recuerdos. Mi madre nos tomó de las manos. Perdónanos, Adrián. Te echamos como a un perro, pero eres nuestro sangre. Lágrimas rodaron. Yo las perdoné, no por ellos, sino por mí. El perdón no borra el daño, madre. Pero abre puertas. Héctor, sin embargo, eligió quedarse. No puedo irme. Ceuta es mi jaula, pero también mi hogar. Su beso de despedida fue casto, en la frente, pero cargado de promesas no dichas. Vuelve algún día. Cuando estés listo. El alto trago llegó inesperado, como un rayo en cielo sereno. Un mes después, recibí una carta de Carmen. No era odio, era confesión. Sé la verdad, Adrián. Héctor me lo contó todo. No te odio. Odio esta ciudad que nos ahoga a todos. Se divorciaba, se iba a Sevilla con las niñas, dejando la puerta abierta para él. Dile que lo libero. Que sea feliz. Cuando se lo dije, en la mansión restaurada, él lloró como un niño. Es mi oportunidad. Contigo. Pero la sorpresa mayor fue su decisión final, quedarse en Ceuta, solo, para reconstruir. Necesito sanar aquí, donde todo empezó. Pero te esperaré. Nuestro amor no es fuego de paja, es olivo, que crece lento. Yo elegí irme de nuevo, no por exilio, sino por crecimiento. Vendí parte de la mansión a un museo local, donando alas para exposiciones sobre la diversidad en la historia ceutí, de los moriscos exiliados a los amores prohibidos de poetas olvidados. La inauguración fue un evento, yo, de pie en el balcón, con Héctor a mi lado, público aplaudiendo. Mi madre, en primera fila, sonrió por primera vez en años. Has salvado nuestro nombre, hijo. No con dinero, sino con coraje. Hoy, viajo entre Madrid y Ceuta, un puente sobre el estrecho. Héctor y yo somos amantes en secreto, visitas robadas en la mansión, manos entrelazadas al atardecer. No es perfecto, la sociedad aún juzga, pero hemos aprendido que el amor verdadero no ruega perdón, lo exige, con dignidad. Ceuta, con sus murallas y mares, me enseñó que el exilio no es solo geográfico, es del alma. Y el regreso, cuando llega, es una victoria humana, no millonaria. Porque al final, lo que queda no es la mansión, sino los lazos que tejemos con hilos de perdón y verdad. En las noches quietas, miro el horizonte y susurro a Héctor, somos libres, hermano. Al fin. Y él responde, con un beso salado, siempre lo fuimos.
Solo tardamos en verlo.